No es el primer operativo que se hace para intentar localizar a este sujeto, el señor de los caballos. El pasado 13 de octubre de 2025, la tranquilidad de varios municipios de Chiapas se vio interrumpida por una serie de eventos que marcaron uno de los días más violentos en la región fronteriza. Un operativo federal coordinado logró la captura de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido en el mundo criminal como el Señor de los Caballos o el Fraile, figura clave del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona. Sin embargo, esta detención desencadenó una respuesta inmediata y violenta que sumió a la entidad en el caos. La captura de Valdovinos Mendoza no fue casualidad. Según diversas fuentes oficiales, elementos de la Guardia Nacional, fuerzas estatales y federales ejecutaron cateos simultáneos en múltiples ranchos ubicados en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, Arriaga y Villaflores. Este operativo, planificado durante semanas, buscaba desarticular la estructura del CJNG en una región considerada estratégica para el tráfico de drogas, armas y migrantes hacia Guatemala. La importancia de Valdovinos Mendoza en la estructura criminal no puede subestimarse. Este individuo, originario del estado de Guerrero, construyó su carrera delictiva inicialmente dentro de las filas del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, disputas internas con figuras como Gilberto Rivera Amarillas, conocido como el Tío Gil, y su hijo el Junior, llevaron a Valdovinos a tomar una decisión que cambiaría el panorama criminal en Chiapas. Alrededor del periodo comprendido entre 2018 y 2022, el Señor de los Caballos aceptó lo que fuentes del medio describen como una jugosa oferta del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta traición no solo representó un cambio de bando, sino que fortaleció significativamente la presencia del CJNG en territorio chiapaneco, tradicionalmente dominado por el cártel de Sinaloa. La respuesta de los sicarios del CJNG a la detención de su líder fue inmediata y devastadora. Minutos después de confirmarse la captura, células armadas comenzaron a ejecutar lo que en el argot criminal se conoce como narcobloqueos. Estas acciones coordinadas tenían como objetivo principal paralizar la movilidad en la región y enviar un mensaje contundente a las autoridades. Los sicarios incendiaron camionetas, conocidas localmente como trocas, además de tráilers y automóviles particulares. Las llamas se alzaron en puntos estratégicos de las principales arterias viales, creando un escenario dantesco que recordó a los habitantes los días más violentos de la guerra contra el narco. La carretera Ocoso-Cuautla-Arriaga, específicamente en el kilómetro 40, se convirtió en uno de los epicentros del caos. Los videos captados por ciudadanos muestran columnas de humo negro elevándose hacia el cielo, mientras vehículos en llamas bloqueaban completamente el paso vehicular. De igual manera, la ruta Villaflores-Coita registró múltiples puntos de bloqueo, donde los criminales esparcieron elementos conocidos como ponchallantas, dispositivos diseñados para inutilizar los neumáticos de cualquier vehículo que intentara atravesar la zona. Los accesos al aeropuerto Ángel Albino Corzo también fueron objeto de estas acciones. Testigos de la zona reportaron que convoys de sicarios circularon por las inmediaciones, disparando al aire y sembrando terror entre los usuarios del terminal aéreo. Las autoridades aeroportuarias se vieron obligadas a implementar protocolos de seguridad extraordinarios, recomendando a los pasajeros evitar los desplazamientos terrestres hacia y desde las instalaciones. La violencia no se limitó a los bloqueos. En varios puntos de los municipios afectados se registraron intensas balaceras, conocidas en la jerga local como tracateras. Elementos armados intercambiaron disparos con fuerzas de seguridad, generando un ambiente de zozobra que mantuvo a miles de habitantes refugiados en sus domicilios durante horas. La región frailesca, históricamente tranquila en comparación con otras zonas del país, experimentó niveles de violencia que no se registraban desde años anteriores. El perfil de Juan Manuel Valdovinos Mendoza revela la complejidad de las alianzas criminales en la frontera sur. Su ascenso dentro del crimen organizado estuvo marcado por su capacidad para establecer vínculos con grupos locales, particularmente con los Huista,
organización que controla rutas específicas del tráfico fronterizo. Esta alianza le permitió consolidar un poder territorial que se extendía más allá de los límites estatales, alcanzando territorio guatemalteco. Las investigaciones oficiales han vinculado a Valdovinos con múltiples organizaciones criminales a lo largo de su carrera. Inicialmente asociado con los Zetas, posteriormente con el Cártel de Sinaloa y finalmente con el CJNG, su trayectoria ilustra la naturaleza fluida de las lealtades en el mundo del narcotráfico. Esta capacidad de adaptación y cambio de bandos le permitió no solo sobrevivir en un entorno altamente competitivo, sino prosperar y consolidar su influencia. Rumores no confirmados oficialmente han sugerido posibles vínculos entre Valdovinos y figuras políticas locales. Algunos medios han especulado sobre conexiones con el gobernador Rutilio Escandón, aunque estas afirmaciones no han sido sustentadas con evidencia concreta. Lo que sí resulta innegable es que el Señor de los Caballos operaba con una impunidad que sugería protección o al menos tolerancia por parte de ciertos sectores del aparato estatal. El operativo del 13 de octubre no fue el primer intento de capturar a Valdovinos Mendoza. En agosto de 2025, fuerzas federales ejecutaron un operativo similar que, aunque no logró su detención, resultó en la captura de 56 elementos de policías municipales acusados de mantener nexos con organizaciones criminales. En esa ocasión, el fraile logró escapar, evidenciando tanto la solidez de su red de inteligencia como la corrupción enquistada en las corporaciones locales. La fuga de agosto puso en evidencia el nivel de infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad chiapanecas. Los policías detenidos formaban parte de una red que proporcionaba información privilegiada sobre operativos, movimientos de fuerzas federales y ubicación de retenes. Esta estructura de protección era fundamental para las operaciones de Valdovinos y explica, en parte, su capacidad para eludir la justicia durante tanto tiempo. El contexto histórico de la violencia en Chiapas encuentra sus raíces en la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG que se intensificó tras la muerte de El Junior en 2018. Este evento marcó un punto de inflexión en la correlación de fuerzas criminales en la región. La muerte del hijo de El Tío Gil creó un vacío de poder que Valdovinos Mendoza supo aprovechar, fortaleciendo paulatinamente la presencia del CJNG en territorio tradicionalmente sinaloense. La estrategia de Valdovinos para consolidar el control territorial del CJNG incluyó la infiltración de estructuras previamente leales al Cártel de Sinaloa. Mediante una combinación de violencia, corrupción y ofertas económicas atractivas, logró voltear lealtades y reclutar operadores experimentados. Esta táctica de expansión, característica del CJNG en otros estados del país, encontró en Chiapas un terreno particularmente fértil debido a las disputas internas del grupo sinaloense. El panorama criminal chiapaneco no se limita a la disputa entre estos dos grandes cárteles. Organizaciones como el Cártel de San Juan Chamula operan en áreas específicas como San Cristóbal de las Casas, enfocándose principalmente en el tráfico de migrantes y la extorsión. Sin embargo, la influencia de estos grupos menores palidece ante el poder territorial y económico desplegado por las organizaciones de Sinaloa y Jalisco. Las consecuencias humanitarias de esta guerra territorial son devastadoras. Organismos de derechos humanos estiman que aproximadamente 10.000 personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades debido a la violencia relacionada con el crimen organizado. Familias enteras han abandonado sus hogares, negocios y tierras ancestrales, buscando refugio en cabeceras municipales o incluso en otros estados del país. El impacto económico de los narcobloqueos del 13 de octubre se sintió inmediatamente en la región. El comercio transfronterizo, vital para la economía local, se vio completamente paralizado durante horas. Transportistas reportaron pérdidas millonarias debido a la imposibilidad de circular por las principales arterias viales. El sector turístico, aunque menos desarrollado que en otros estados,
también experimentó cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a pequeños empresarios locales. Las reacciones en redes sociales reflejaron tanto el miedo como la frustración de la población chiapaneca. En plataformas como X, los usuarios compartieron videos de los narcobloqueos, criticaron la inseguridad imperante y demandaron una respuesta más contundente de las autoridades. Algunos posts sugirieron que la violencia desatada tras la captura de Valdovinos evidenciaba disputas internas dentro del propio CJNG, donde diferentes células competían por ocupar el vacío de liderazgo dejado por el Señor de los Caballos. Canales especializados en cobertura del crimen organizado, como Narcosfera, amplificaron la información con contenido gráfico no disponible en medios tradicionales. Estos espacios digitales, aunque controvertidos, proporcionan una perspectiva cruda de la realidad criminal que los medios convencionales often omiten o suavizan. Las imágenes y videos compartidos en estas plataformas muestran la verdadera dimensión de la violencia y el poder destructivo de las organizaciones criminales. La respuesta oficial a los eventos del 13 de octubre incluyó el despliegue de elementos adicionales de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la zona. La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas emitió recomendaciones a la población para evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de canales oficiales. Sin embargo, estas medidas fueron percibidas por muchos como insuficientes ante la magnitud del problema. El operativo que culminó con la captura de Valdovinos Mendoza representa tanto un éxito como un desafío para las autoridades federales. Por un lado, la detención de una figura de su calibre debilita significativamente la estructura del CJNG en Chiapas. Por otro, la violenta respuesta de sus operadores demuestra que la organización mantiene capacidad de fuego y coordinación suficientes para desafiar al Estado. La captura de El Señor de los Caballos podría intensificar la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en la región fronteriza. Con Valdovinos fuera del tablero, es probable que diferentes células del CJNG compitan por el control de las rutas y territorios que manejaba. Esta disputa interna, sumada a los intentos del Cártel de Sinaloa por recuperar terreno perdido, podría traducirse en un incremento de la violencia en los próximos meses. Las alianzas que Valdovinos construyó con grupos locales como los Huista también enfrentan incertidumbre. La lealtad de estas organizaciones menores hacia el CJNG podría debilitarse ante la ausencia de su principal interlocutor. Algunos analistas especulan que estas células podrían buscar nuevas alianzas o incluso intentar independizarse, complicando aún más el panorama de seguridad en la frontera sur. Los eventos del 13 de octubre en Chiapas ilustran la compleja realidad del crimen organizado en México. La captura de un líder criminal, aunque represente un golpe táctico importante, no garantiza la pacificación de una región. La estructura reticular de las organizaciones criminales modernas les permite continuar operando incluso ante la pérdida de figuras clave. El caso de Juan Manuel Valdovinos Mendoza y los narcobloqueos que siguieron a su detención demuestran que la lucha contra el crimen organizado requiere estrategias integrales que vayan más allá de las acciones policiales. La prevención, el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y el desarrollo económico de las regiones más vulnerables son elementos indispensables para construir una paz duradera. Mientras las autoridades celebran la captura de El Señor de los Caballos, los habitantes de Chiapas enfrentan la incertidumbre de un territorio en disputa donde la violencia puede estallar en cualquier momento.